Buenas tardes chicos, o depende, noches o buen día, depende de la hora que lo vean. El día de hoy vamos a ver un poco de materiales no ferrosos. Esta clase va a ser netamente teórica, no pretendo leer todas las diapositivas una por uno, sino resaltar lo más importante, y este documento se los voy a cargar en los comentarios del video para que ustedes puedan descargarlo y leerlo tranquilo en sus casas. Yo quiero marcar lo que a mí me parece importante y lo que puede ser evaluado para que tengan una referencia de qué enfoque tiene la cátedra. Dedicamos dos clases a los aceros, comúnmente llamados aleaciones ferrosas. ¿Por qué? Es tan importante el acero en la industria y en la ingeniería en general que las aleaciones se dividen en ferrosas, las que son a base de hierro, y no ferrosas cualquier otra aleación. Eso da una idea que tiene un gran peso las aleaciones de hierro. ¿Por qué se generaron otras? ¿Por qué no usamos siempre hierro? Si ya vimos que tiene muchísimas propiedades, tiene puntos, puedo cambiar aleótropos con la temperatura. Bueno, hay casos que no me sirve, ya que es muy pesado. Por ejemplo, en aviones siempre se busca cambiar aleaciones más ligeras, y así tenemos un sinfín de ejemplos. En la aeronáutica, más que nada, se busca emplear no ferrosos para disminuir el peso, para tener otras propiedades, a lo mejor en los álabes de las turbinas. Así que bueno, como es inmenso el campo, si a alguno le interesa en particular un tema y lo sugiere para una clase, estoy abierto a que lo digan en los comentarios. Sin más, arranquemos esta clase de hoy. Como ya dijimos, las aleaciones ferrosas son todos los tipos de aceros, ya sean inoxidables, fundición o la cantidad de carbono que tengan. También los aleótropos que se estén presentes según los tratamientos térmicos que tenga el acero. Pero bueno, la clase de hoy va a ser sobre aleaciones no ferrosas. Las no ferrosas poseen otras propiedades. Por ejemplo, acá menciona la temperatura de fusión del galio, que puede ser de 3000 grados centígrados. Tuxteno. Tuxteno es un nombre antiguo para el wolframio, el que le choque la palabra. Bueno, después tenemos otra propiedad, la resistencia mecánica. Tenemos entre 1000 y 200.000, para que vean las grandes diferencias. PSI. PSI sería, si uno lo quiere pasar a una unidad más de fábrica como bar, lo puede dividir por 14,7, 15, no va a tener la gran diferencia. Tenemos metales ligeros, aluminio, magnesio, berilio, con densidades muy bajas, o plomo y tuxteno con densidades muy altas. Todo siempre depende en el campo en el que lo queramos usar. Es siempre a conveniencia de uno. Por ejemplo, es muy común que en los engranajes industriales la parte externa sea cementita, ya que soporta grandes golpes. Sin embargo, la parte interna tiene otra composición, ya que debe ser dúctil, debe resistir tensiones. Un ejemplo que se me ocurre ahora en el momento. Bueno, tenemos acá un parámetro que se llama resistencia mecánica específica. Sería la relación que me ofrece un material, su resistencia sobre su densidad. Es un parámetro que se puede usar en la ingeniería. Aluminio. ¿Por qué son importantes las aleaciones de aluminio? Acá hay una tabla de propiedades para que ustedes puedan detenerse en sus casas y leerlas puntualmente, a ver qué conclusión sacan entre la resistencia a las tensiones y las relaciones a densidades. Un buen ejercicio sería que tomen la fórmula de la página anterior y calculen la resistencia específica, a ver qué material nos da mayor. Bueno, propiedades del aluminio. Como es muy usado en la industria y también en el ámbito por ahí civil, me pareció importante nombrarlas porque se utiliza tanto el aluminio. Tenemos sus distintos tipos, así como teníamos muchos tipos de acero, vamos a ver una variedad de tipos de aluminios, que van a variar su resistencia, el esfuerzo de excedencia, la elongación material y el límite elástico que tiene el material. Por ejemplo, acá les dejo un cálculo de ejemplo para que ustedes puedan revisarlo en sus casas. Tiene el ejemplo de un cable de acero de media pulgada
25, recuerden, una pulgada son 25,4 milímetros, así que esto sería aproximadamente 12,7 en milímetros. Tiene un esfuerzo de excedencia de 45.000 psi. La densidad del material, 7,87. Bueno, uno mirando la tabla que está en los apéndices que dejé antes, puede calcular la carga máxima que soporta un cable. Esto también se relaciona, van a ver probablemente en mecánica, en la parte de tensiones. ¿Cuál es el límite de tensión de un material para vincularlo y que no se rompa? Por lo general siempre uno deja un margen, no trabaja con los límites exactos. Pero bueno, una manera de calcularlo sería a punto de quiebre. ¿Cuál sería la mínima tensión que puede soportar para no romperse y soportar una carga? Este ejercicio lo tiene resuelto. Bueno, acá dejé otra tabla que para mi parecer es bastante interesante. No sé si ustedes muchos trabajan en metalúrgica o no, me lo pueden comentar. A lo mejor les interesa que profundice más estos temas porque justo los tocan en sus trabajos. Y bueno, lo importante, así como teníamos el gráfico hierro-carbono, vamos a ver muchísimos otros gráficos de distintos tipos de aleaciones. Siempre todos cumplen el mismo patrón. Tenemos un compuesto en gran abundancia que es un metal y vamos a tener un compuesto en menor abundancia, así como en el caso del hierro y el carbono, que el carbono ya, como yo había dicho, que 2% ya era muy frágil. Pero ¿qué pasa? Con un pequeño agregado de estos materiales cambiamos las propiedades generales de la aleación. Esto es muy similar si tuviéramos una solución de química. Tenemos un compuesto que es la solución, que es la suma del solvente y el soluto. El solvente yo lo tomaría, en el caso del hierro-carbono, el hierro, y el soluto, el carbono. Es lo que está en menor proporción, pero con un poco porcentaje puedo cambiar las cualidades del todo de esa aleación. Bueno, así mismo pasa, por ejemplo, en este caso, el gráfico del magnesio. Podemos identificar puntos triples de 3 estados, podemos identificar alótropos, la forma L, la forma alfa, la forma beta, la forma... Bueno, esas son todas. En la parte superior pueden ver que está el estado líquidos. Bueno, para fundiciones. Tenemos muchas aleaciones de aluminio para fundición. Están en las tablas que les pasé. Por lo general el aluminio se trata con silicio. La reacción eutéctica. Esa les debería sonar alguna campana. Está también la reacción eutéctica en aceros. Eso lo vimos. Otro parámetro importante es el tratamiento. Acá mismo aclara las fases que uno puede cambiar, el endurecimiento, qué parámetros puedo ir tocando con tratamientos térmicos. Todo lo van a poder leer. Voy a dejar una guía de preguntas para que puedan ahondar en el tema. Bueno, aleaciones modernas de aluminio. Tenemos aleaciones convencionales y las aleaciones más modernas que serían con métodos innovadores de producción. Otro tema que me parece importante que podríamos ver son tipos de soldadura para cada tipo de aleación. Creo que algunos de ustedes me habían comentado que habían trabajado con soldadura o con robot de soldadura. Ese es un tema que se viene y, bueno, un pequeño adelanto. El litio también se utiliza como si fuera análogo al carbono en el hierro. En el aluminio uno puede tratarlo con litio. Con lo que uno puede disminuirle la densidad, como hablábamos, por ejemplo, en aeronáutica, aeroespacial. Otros parámetros que son muy importantes, el módulo de elasticidad y la resistencia a la cedencia que tiene un material. Eso lo van a ver también, estaba en las tablas que estuvimos observando. Esas tablas, el que tenga la posibilidad de tenerlas impresas aparte, le van a servir para la resolución de ejercicios de las temáticas que vienen a continuación. Bueno, así como vimos el gráfico del magnesio, el gráfico del hierro, este sería el aluminio-litio. No se asusten, no vamos a trabajar con todo el gráfico, probablemente nos quedemos parados en una pequeña porción
la que más se utiliza es esta de acá. Ahí voy a pasarles un gráfico que está esta parte ampliada, que es la que más se suele trabajar en aleaciones aluminio-litio. Magnesio. Algo habíamos adelantado. El magnesio se extrae por métodos electrolíticos. Eso lo vimos en química. Si quieren repasar un poco, la reacción redox magnesio-cloro. Creo que la mayoría de ustedes ya tienen el final de química, así que no debería representarles nada complejo. Bueno, algo que también es importante es la estructura que presenta el magnesio. El hierro en carbono, es decir, el acero, el aluminio con litio, o las aleaciones de magnesio, van a ver que todas tienen una forma estructural dependiendo de la alotropía y cada sección en la que estemos del gráfico que va a ir variando. No voy a ampliar demasiado esta clase, esto es una presentación a los temas de aleaciones no ferrosas. Tampoco quiero atacarlos con tantos términos. Pero bueno, esto sería el gráfico del aluminio. Como ven, siempre tenemos lo mismo. Marcados puntos triples, donde existen 3 alótropos comunicados. Tenemos una isoterma, como teníamos la del hierro-carbono, que era 727 grados más o menos. En este caso es 437. Tiene el porcentaje de magnesio. Todos estos gráficos son muy similares. Si uno aprende a trabajar bien con el hierro-carbono, los demás son análogos, todos son bastante similares. Acá tenemos de vuelta una tabla de propiedades con magnesio, con recocido, trabajado en frío, la elongación, el esfuerzo de excedencia y los parámetros importantes más que nada al momento de elegir y formar una estructura. Sería interesante que apliquemos ambos temas, ya que están la mayoría de ustedes cursando mecánica, y podríamos combinar una ejercitación, un trabajo práctico de cálculo mecánico con materiales. Así les parece algo más real y no es siempre tan teórico. A lo mejor lo hicieron en algún momento en sus trabajos. Otro material importante es el cobre. Se produce por un proceso pirometalúrgico, es decir, a grandes temperaturas. Por lo general tiene un alto contenido de azufre, que luego pasa a una masa de sulfuro de hierro y sulfuro de cobre. El oxígeno que se introduce en la masa convierte el sulfuro de hierro en óxido de hierro y el sulfuro de hierro en un cobre impuro. Se llama cobre blister, que luego será purificado. Se puede hacer por lixiviación a partir de minerales de bajo azufre con ácidos. ¿Qué es lixiviar? Algo similar. ¿Ustedes conocen el lixiviado tradicional? El típico de la casa que uno lava. Es la separación sólido-líquido cuando le chorrea la bolsa en el tacho de basura. Elegantemente uno podría decir que la bolsa está lixiviando. Bueno, las aleaciones de cobre son más pesadas que el hierro y tienen menos resistencia específica que las de aluminio o las de magnesio. Tenemos resistencia a la fatiga material, termofluencia, el desgaste, bueno, una sucesión de parámetros que nos van a ser de interés a la hora de seleccionar una pieza. No es lo mismo, siempre todo depende para qué, ¿no? Uno no va a elegir el mismo material para un caño de conducción de líquidos de alta presión que para un martillo. En un caso le puede importar que soporte la vibración, que soporte altas temperaturas, en otro caso tiene que soportar el impacto. Para eso va a ir viendo en la tabla qué parámetros sirven para la misma. Bueno, acá tenemos, así como tenemos la tabla de otros materiales, tenemos la del cobre en sus diferentes estados. Esto sería por hoy la presentación, bastante breve. Para introducirles el tema voy a dejar la misma presentación en los comentarios y va a haber una serie de cuestiones para que ustedes investiguen.